varias ocasiones en la Semana de las Ciencias de la Física. Un invitado especial, un amigo de la universidad, ya podemos decirlo así, no solamente mío, el profesor Nicolás Avilán Vargas. Él es físico de la Universidad Nacional de Colombia, hizo su maestría y su doctorado en física en la Universidad de Los Andes. En ese momento es profesor asociado de la Universidad Central del Departamento de Matemáticas. Ha estado varias veces con nosotros en la Semana de las Ciencias de la Física, pues compartiendo su línea de trabajo que le apasiona, y bueno, ya algunos saben también que nos colabora en el proyecto curricular, dirigiendo trabajos de grado. Entonces por lo pronto está trabajando con dos de ustedes, bueno, curiosamente con nosotros. Pero, están tan felices que lo vinieron. Pues para mí es realmente un placer, un honor, un gusto enorme pues tener a Nicolás con nosotros, especialmente contándonos algo que está muy vigente, y es el reciente anuncio sobre el Premio Nobel de Física para este año, que pues está a este tema de las ondas gravitacionales. Entonces, pues, muchas gracias, profesor Nicolás, y bienvenido a la Universidad Central. Bueno, nosotros acostumbramos a recibir a nuestros conferencistas. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por venir, por atender esta invitación en medio de las situaciones climáticas. Estaba yo aquí muy cerca y tormenta, y bueno, nos alcanzamos a asustar, pero aquí estamos secos la mayoría, si me parece. El plan de hoy es mostrarles un poco varias ideas relacionadas con el galardón de este año, el Premio Nobel de Física, que se anunció hace un par de semanas, que en realidad es una cosa impresionante. Bueno, de pronto uno ve impresionante las cosas que más le apasionan, y el plan de hoy es mostrarles un poquito parte de esa pasión y justificar las ideas que están detrás de eso, por qué es tan importante, cómo se desarrollaron, cómo se... Vamos a ver. El punto de partida es el siguiente. Hasta apenas hace 2 años, 2015, ¿sí?, teníamos una sola posibilidad. Gracias. Teníamos solo un tipo de ondas que podían viajar por el universo y traernos información. O sea, esa cosa es importante y es especial. Toda la exploración que hacíamos del universo, ver otros planetas, ver otras galaxias, nebulosas, sistemas de todo tipo, lo hacíamos únicamente observando ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y ese era el total de nuestra fuente de información. Claro, lo explotábamos al máximo, entre otras porque el espectro electromagnético tiene un amplio rango de frecuencias, y podríamos explorar en cada uno de esos rangos de frecuencia información diferente. Por ejemplo, la imagen que tenemos acá es de una galaxia particular, y cada una de esas imágenes está en una longitud de onda diferente, y tenemos información respecto a su estructura, a su evolución, a su dinámica, simplemente por estar en un espectro diferente. Por más que era impresionante lo que podíamos hacer, eso lo hacíamos con un solo tipo de ondas electromagnéticas, que es como si tuviéramos un único sentido. Podríamos hacer la analogía en la idea de que fuéramos ciegos, de que solo escucháramos. Y claro, escuchamos diferentes frecuencias, reconozco tonos altos, bajos, puedo reconocer melodías, puedo sacar mucha información de mi entorno, pero con un único sentido. Esa es la analogía de cómo teníamos, cuál era el conocimiento, la posibilidad de conocimiento astronómico y cosmológico para la humanidad. La cosa importante viene en que desde el 2016, desde el año pasado, no tenemos una, sino 2 tipos de onda que son capaces de viajar por el universo llevando información. ¿Sí? Entonces, la cosa es impresionante, porque dice, bueno, yo ya sabía ver ondas electromagnéticas, reconocerlas y ver el universo a través de eso, lo cual no es ninguna tontería, es una cosa impresionante, pero ahora no solo están las ondas electromagnéticas, sino que además tenemos ondas gravitacionales. Y ahí es donde viene la parte fuerte, y es como si, por ejemplo, hay una persona, como les decía, que solo escucha porque nació, porque por una cuestión en particular es ciego, y de repente puede ver. ¿Sí? Y lo que está ocurriendo acá es que de repente estamos aprendiendo a usar un nuevo sentido.
De repente abrimos los ojos y tenemos otro tipo de información, ¿sí? Y empezamos a percibir el mundo con dos sentidos simultáneamente. Eso es lo que está pasando en la astronomía del momento, ¿sí? Y eso es lo que se está reconociendo con el premio Nobel. La cosa, digamos, no es exageración mía, es un hecho real, que es tan importante que en analogía lo comparamos con lo que ocurrió hace unos 4 siglos, cuando Galileo empezó a utilizar objetos para explorar el universo, objetos artificiales. Sí, los naturales, los ojos, desde que sabemos que hay humanidad, miramos el cielo y tenemos los mejores análisis posibles al respecto. Pero Galileo fue el primero en utilizar un objeto para explorar el universo, en particular lo que hizo fue ver Júpiter y reconocer con su telescopio que, pues, digamos, al ojo desnudo, Júpiter es como una lucecita que se mueve en el cielo y que brilla mucho en la noche y tal. Pero cuando usamos un telescopio, vemos la superficie de Júpiter y no solo eso, sino que vemos que hay unas lunas. Galileo observó las 4 lunas grandes, las más grandes que tiene Júpiter, y de hecho podía observar fenómenos como este, y es que sobre la luna de Júpiter se puede ver eclipse total de sol con gran frecuencia, muy fácilmente, por lo grande que es el planeta y los centrales que están en sus lunas. Eso fue lo que empezó él a hacer hace 400 años, y después de eso simplemente se ha tratado de tener un telescopio con el que se observe más lejos, con el que tenga una mayor lente o con el que se pueda explorar el mismo espectro electromagnético en otras frecuencias, ¿sí? Pero básicamente seguimos haciendo lo mismo que hizo Galileo hace 400 años, que fue explorar el universo observando o reconociendo, analizando las ondas electromagnéticas que nos llegan de otras partes, ¿sí? Pero siempre ondas electromagnéticas. Y esa es la novedad del momento, que ahora podemos ver ondas gravitacionales. Entonces hay un segundo tipo de información, ¿sí?, que empieza a estar a nuestra disposición. Cuando digo nuestra, no quiero decir que yo trabaje en Ligo, sino nuestra como humanos, como especie humana, ¿sí?, tenemos esa posibilidad. Bien, ahora, ¿cuál es el cuento de las ondas gravitacionales y eso de dónde viene? Pues es afamado y se le reconoce a Einstein por sus grandes desarrollos a la hora de construir la relatividad general y ver todas sus posibles predicciones. Y lo que voy a hacer en 4 diapositivas más o menos puede parecer un poco salvaje, pero espero que logre su propósito, y es mostrar las ideas que fueron un rompedero de cabeza, una nueva visión del universo y de la naturaleza, que fue lo que nos enseñó la relatividad especial y la relatividad general de una manera muy corta, porque pues, eso da para hacer una carrera entera, o un doctorado, o lo que sea, y aquí vamos a asumir el reto de tener la esencia de esas ideas con las pocas diapositivas. El punto de partida es el siguiente. En 1905, Einstein publica su teoría de la relatividad especial, y una de las cosas más importantes y profundas y completamente novedosas además que tenía la relatividad especial es esta parte final que tengo acá en la diapositiva, y es que nos enseña el concepto de que el espacio-tiempo es una cosa unificada, ¿sí?, que ya no tiene sentido pensarlo como lo hacía Newton, de por un lado ver el espacio como algo inmóvil e intocable que no depende de lo demás, y por el otro lado el tiempo como algo completamente independiente, sí, que fluye libremente sin influencia de nada. Ya no lo vemos así. Y en esta diapositiva les voy a describir rápidamente cómo es que viene esa conclusión. El punto de partida que tuvo Einstein fue observar que los fenómenos en la naturaleza, que para un observador se pueden ver como simultáneos, o sea, que ocurren al tiempo, para otro observador pueden no ser simultáneos, ¿sí? Puede haber una separación temporal en esos eventos. Cuando uno se encuentra con esos conceptos por primera vez le resulta un poco loco, pero cuando revisa los experimentos mentales que él hacía con los trenes y demás, empieza a darle sentido a la cosa, ¿sí? El que lo quiera profundizar, digamos, lo podemos aclarar o puede ir y consultar, pero el punto de partida es ese, ¿sí? De manera lógica y constructiva, y en particular Einstein, que era como el mago o el que más provecho le ha sacado a los experimentos mentales, ¿sí?, pudo hacer esa observación y esa conclusión.
Los fenómenos de la naturaleza que aparecen simultáneos en un sistema de referencia particular pueden no ser simultáneos en un sistema de referencia diferente. ¿Eso qué significa? Que el intervalo temporal que tienen esos dos observadores no es el mismo, ¿sí? Entonces, ese es nuestro punto de partida. Cada observador puede medir un intervalo de tiempo diferente. ¿Listo? Esa es una de las primeras conclusiones que se obtienen en el desarrollo de la teoría. Siguiente punto. La relatividad especial es una teoría de principios, ¿sí? Hay unos principios fundamentales de la teoría y todo lo que se elabora y se estudia después son las consecuencias de esos principios. Uno de los principios importantes de la teoría de la relatividad especial nos dice que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores y no depende de la velocidad de movimiento de la fuente. Entonces, vamos con esto. Si todos los observadores deben medir la misma velocidad de la luz, y sabemos que en general la velocidad es la razón que hay entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo, ahí encontramos una cosa muy especial. Y es que, fíjense en esto, aquí estaría, digamos, estaría la velocidad de la luz calculada por un observador, que mide una distancia y un tiempo, ¿sí? Pero ya sabemos que dos observadores diferentes pueden medir tiempos diferentes. Y si los dos miden tiempos diferentes y tienen que medir la misma velocidad, entonces el intervalo espacial que van a medir tiene que ser diferente. No podría ser el mismo. ¿Qué estamos diciendo detrás de eso? Que las variaciones espaciales, ¿sí?, en un sistema particular implican variaciones temporales. Espacio y tiempo no pueden variar independientemente sin relacionarse. La manera en que se relacionan las variaciones espaciales y temporales están justamente dadas por esta constancia en la velocidad de la luz. Por eso, finalmente podemos concluir con lo que les daba inicialmente, y es que la relatividad especial nos enseña el concepto de espacio-tiempo unificado. Espacio y tiempo ahora son inseparables. Desde que Einstein nos enseñó, para siempre podemos pensarlo y entenderlo de esa manera. ¿Claros hasta ahí? Es un concepto que quien se lo encuentra por primera vez puede sorprenderse. Por ahí pasamos todos, pero uno lo mastica un poco más y empieza a verle un poco de sentido. Ya después no se sorprende, sino que se maravilla de la importancia y de la profundidad del hecho. ¿Vamos bien ahí? Ok. Ahora, ese fue el punto de partida. Es decir, espacio y tiempo están unificados. Siguiente paso. El siguiente paso lo tenemos en el desarrollo de la relatividad general, que publicó Einstein en 1916. La relatividad general, así como la especial, es una teoría de principios. Es una teoría que postula dos principios, ¿sí?, y el resto de lo que vemos son consecuencias de esos principios. Uno de ellos será el principio de relatividad. El otro principio muy importante es el principio de equivalencia. Este principio de equivalencia también fue una de estas conclusiones importantes de Einstein a partir de sus experimentos mentales, y tiene el hecho particular que fue el que le permitió incluir la interacción gravitacional en su teoría de la relatividad, porque la relatividad especial de 1905 podía describir variedad de fenómenos y de dinámicas, pero no la interacción gravitacional. Esta sí la incluye, y la manera como la incluye es justamente como nos enseña el principio de equivalencia, que habrán escuchado muchos que era la idea más feliz de su vida. Siempre lo reconocí de esa manera. Sí, en mi vida, y pues un personaje como este que tuvo tantas ideas impresionantes, es decir, esta es la más feliz de todas mis ideas, no es en vano, ¿no? Y es este principio de equivalencia. ¿Qué nos dice él? Dice allí, no es posible realizar un experimento cuyos resultados puedan diferenciar las observaciones que se obtienen si uno hace un experimento en un lugar cerrado como este, o en un lugar que está en el espacio vacío sobre un cohete, sobre un sistema de referencia que se mueve aceleradamente. La cosa de entrada suena rara, pero vamos a desbaratar. ¿Qué significa? El primer paso es el siguiente: pensemos en dos muñequitos, dos niños, dos personas que están en el mismo lugar, en un lugar equivalente, haciendo experimentos. Entonces yo puedo acá tener un péndulo y medir la oscilación del péndulo, y a partir de él concluir cuál es la aceleración gravitacional aquí donde estamos. Puedo hacerlo, la gran mayoría, si es que no, todos ustedes sabrían cómo hacerlo.
¿Qué pasa si alguien hace el mismo experimento al lado, en el salón del lado? Concluye lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No va a haber diferencia entre estar en un salón y el otro. Y si los salones fueran el mismo, no sé si el salón del lado sea igual a este que tiene escaleritas, sillas, pero suponiendo que fueran iguales, yo no me puedo guiar a través de ese experimento para decir en cuál salón estoy, ¿sí? Voy a tener el mismo resultado. Lo que dice él, lo que enseña este principio de equivalencia es lo siguiente: es que para nosotros es natural que ellos dos, si están uno al lado del otro en un salón, tengan el mismo resultado. Ahora, ellos dos también van a tener el mismo resultado. ¿Y él quién es? Él es un niño, por ejemplo, que está en la superficie terrestre, aquí como nosotros, haciendo un experimento y obteniendo sus medidas, obteniendo sus conclusiones. Si ahora la niña está en el espacio vacío haciendo su experimento y el cohete se mueve hacia arriba con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué va a pasar? Que el resultado del experimento es exactamente el mismo, ¿sí? O sea que ninguno de ellos podría hacer experimentos cuya conclusión le diga usted está sobre la Tierra o usted está moviéndose en un cohete de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Es clara la idea? Nos dice el principio de equivalencia. No hay manera de diferenciar los dos experimentalmente. Cualquier experimento que hagamos nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, a través de este concepto, esos dos sistemas son equivalentes. Ese es el principio de equivalencia y tiene unas consecuencias impresionantes. Vamos a ver uno de los experimentos fuertes de la teoría de Einstein, que es el experimento de los cohetes acelerados. O bueno, hoy lo pintamos con cohetes, él en ese entonces pensaba trenes y otro tipo de cosas, pero hacemos ascensores y demás, pero el concepto es el mismo. Fíjense en lo siguiente, vamos a pensar en dos cohetes que uno respecto al otro no tengan movimiento, o sea que los dos vayan con la misma velocidad. Fácil. Si desde el de la izquierda disparar un láser como este que utilizo aquí de apuntador hacia el de la derecha y tuviera una ventanita, el de la derecha, ¿qué ve? Que por un lado entra un rayo de luz, digamos que tuviera el mecanismo para registrarlo, y llega al otro lado a la misma altura. ¿Eso qué significaría? Que el rayo de luz simplemente sigue una trayectoria recta horizontal. Fácil, ¿cierto que sí? Ahora, supongamos que haya movimiento relativo entre los dos, que el de la derecha tenga velocidad constante con respecto al de la izquierda, ¿sí? O sea, va moviéndose, pero la diferencia entre los dos es una velocidad constante. ¿Qué va a pasar ahí? Por un lado entra un rayo de luz, pero como el de la derecha se está moviendo hacia arriba, es como ir levantando el piso. Si yo estoy aquí parado, ¿qué voy a ver? Que al otro lado la luz llega hacia abajo. Entonces lo que se observa es como un rayo inclinado. Fíjense que viene un rayo horizontal y él ve que se desvía, pero en línea recta. Por ahora ahí no hay ninguna novedad. La cosa impresionante viene en lo que ocurre a continuación. ¿Qué pasa si el de la derecha se mueve con aceleración constante? Si el de la derecha se mueve con aceleración constante, pues va a ocurrir que igual entra el rayo de luz y el piso va subiendo, pero como va acelerado cada vez va más rápido. O sea que la trayectoria aparente del rayo de luz sería una curva, sería una parábola. Sería la misma trayectoria de un objeto que yo lanzo aquí horizontalmente, él va a seguir esa parábola. Y miren la cosa impresionante que tiene eso, y es que estaría diciendo que por estar en un sistema acelerado, esa trayectoria del rayo de luz se va a curvar. ¿Está bien? Ahora, en virtud del principio de equivalencia, ¿qué significará? Que si yo hago el mismo experimento, no para un sistema acelerado, sino sobre un campo gravitacional, el campo gravitacional va a curvar la trayectoria del rayo de luz. ¿Sí? Y eso es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque la luz nos ha servido para conectar conceptos fundamentales de la física y de la geometría. ¿Sí? Todos en geometría sabríamos trazar una trayectoria recta, pero resulta que desde el punto de vista físico las rectas son los caminos que siguen los rayos de luz. ¿Sí? Y entonces
si yo tenía, y que lo verificamos siempre, que la luz sigue un camino recto, y aquí yo veo que bajo unas condiciones particulares el rayo de luz se curva, lo que se está curvando es la geometría del espacio, ¿sí? Y si el espacio ya no es una cosa independiente del tiempo, este fenómeno me está mostrando es curvaturas o deflexiones en la geometría del espacio-tiempo. Una cosa brutal, ¿sí? Una cosa impresionante. O sea, me está diciendo ahí con un jueguito de coheticos y de muñequitos que el espacio-tiempo se curva, ¿sí? Por un efecto de aceleración. Pero el principio de equivalencia nos enseñaba que ese efecto de aceleración era equivalente a tener un campo gravitacional. Entonces los campos gravitacionales son capaces de curvar y de deformar la geometría del espacio-tiempo. Eso es lo que nos está diciendo el principio de equivalencia. Por supuesto, estamos hablando de física. Y si estamos hablando de física, significa que muy lindo hacer predicciones, conceptos raros, cosas impresionantes, sorprendentes, súper chévere, muy bien, pero venga, eso tiene que ser verificado experimentalmente. Estamos hablando de las leyes de la naturaleza, debe haber fenómenos y condiciones particulares donde yo pueda ver eso. Entonces a Einstein le dicen, no, pero espere, porque nuestra experiencia acá, estamos en un planeta, ¿cierto? Hay campo gravitacional, las cosas se caen, yo salto y vuelvo al piso, hay campo gravitacional, y mi experiencia es que yo disparo un rayo de luz y él sigue una trayectoria horizontal. ¿Cuál es el sentido físico de la predicción que usted está haciendo? Parece una pregunta muy complicada, pero pues se la estaban haciendo a Einstein, entonces se plantea lo siguiente, y es, claro, tiene todo el sentido de lo que está diciendo, deberíamos poder observar eso, pero ocurre algo, y es que la interacción gravitacional es una interacción supremamente débil. La teoría gravitacional que creo que aquí todos conocemos es la de Newton, ¿sí? Que nos da que la fuerza gravitacional es el producto, proporciona el producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y la constante de proporcionalidad resulta ser la constante de Cavendish. Esa constante valía 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Recuerden? O sea que está dando cuenta de que la copia, de que esa fuerza gravitacional es muy débil. Y lo que decía Einstein es, pues resulta que, claro, la interacción gravitacional va a curvar este rayo de luz, pero es que el campo gravitacional de la Tierra es tan débil que no lo vemos, ¿sí? No hace una deflexión lo suficientemente fuerte. Dice, no, pues la arregló, pero ¿y cómo hago para saber que estamos hablando de física, que estamos haciendo predicciones sobre los fenómenos de la naturaleza? Pues bien, la cuestión que planteó Einstein es la siguiente, dijo, si pudiéramos ver un rayo de luz pasando por una región con un campo gravitacional mucho más intenso que el de la Tierra, deberíamos poder ver la curvatura de los rayos de luz. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué es lo más masivo que tenemos por acá cerca? Pues el Sol. Ahora, ¿cómo hacemos para ver un rayo de luz pasando al lado del Sol? Si el Sol nos encandila, pues nomás verlo. ¿Sí? Necesitamos a alguien que tape la luz del Sol, pero lo deje allí trabajando gravitacionalmente. Un eclipse total de Sol, ¿sí? Que estando acá, separe la luna en la mitad, nos haga sombra, esa sombra nos deje ver las estrellas, y si todo esto que se está diciendo es cierto, las estrellas deben aparecer con un pequeño corrimiento, tal cual como lo predecía la relatividad general en sus análisis resolviendo las ecuaciones de campo. Pues bien, resulta que el 29 de mayo de 1919, en un tercer intento, porque hubo otras dos expediciones previas para poder tomar la foto de las estrellas en un eclipse total de Sol, por fin Sir Arthur Eddington logró hacerlo. Y resulta que lo que observó fue tal cual lo que planteaba Einstein, y es, fíjense esta condición, esta es la posición real de una estrella. La luz sale en principio recta, pero cuando pasa cerca del Sol, el rayo de luz se desvía y llega a la Tierra. Como nosotros de todos modos pensamos en la luz, digamos, nos hacemos la imagen de una trayectoria recta, pues desde aquí cuando vemos este rayo que llega, imaginamos o lo que vemos es una posición aparente de la estrella corrida. Yo puedo medir este ángulo de deflexión y ver la relación entre la intensidad del campo gravitacional del Sol.
Y cuando se hacen las cuentas precisas, sin Sarabin, efectivamente los rayos de luz se curvan, como lo decía Einstein con su relatividad general. Entonces, es una vaina sobrada, ¿sí? Una vaina tremenda. ¿Qué lección nos deja este hallazgo? ¿Sí? La lección que nos deja el hallazgo es que, primero, en la relatividad especial de 1905, Einstein nos enseñó que el espacio-tiempo está unificado, ¿sí? Que si yo hago variación sobre uno, el otro va a tener una variación en proporción para que todo empate bien, en particular que la constancia de la velocidad de la luz se mantenga. Pero además, que cuando ponemos campos gravitacionales intensos, la geometría del espacio-tiempo se deforma y yo tengo curvaturas en el espacio-tiempo por acción de campos gravitacionales. O sea, esas son las conclusiones de la relatividad general, ¿sí? Pero esto apenas empieza, digamos, en lo que vamos de la historia ya se había verificado en 1919, entonces le dieron el premio Nobel a Sir Arthur Eddington y Einstein se hizo el más famoso de la historia y todas las cosas que ya hemos visto y todos nos estampamos una camiseta que diga E igual a MC cuadrado, porque pues el Einstein era un berraco y tal. Sí, así nos cuesta un montón entender su teoría porque pues es desafiante. Pero esto apenas empieza, porque resulta que la teoría de campos más conocida y más estudiada para la época era la electrodinámica. Y algunos de ustedes, los que ya vayan un poco avanzados o hayan revisado fenomenología de la electrodinámica, ocurre un fenómeno muy interesante, es que si yo tengo una carga eléctrica, hay un campo eléctrico alrededor de ella. Pero si yo muevo esa carga, y en particular si la acelero, esa carga emite energía. Hay un espectro de radiación electromagnética, le llamamos, ¿sí? Y por ejemplo, si yo la hago oscilar, si tengo una carga puntual y la hago oscilar con una frecuencia dada, ella emite ondas electromagnéticas con una frecuencia relacionada a la frecuencia de oscilación que yo hago mover esa carga eléctrica. Entonces, el hecho de pensar que yo puedo generar ondas eléctricas por el movimiento de una carga puntual permite pensar, bueno, si yo estoy deformando el espacio-tiempo, ¿sí?, por poner cuerpos masivos, ¿qué pasa si esos cuerpos masivos se están moviendo? Pues las deformaciones en el espacio-tiempo están variando, ¿sí? Y uno de los elementos que se plantea es, ¿podría yo generar, así como genero ondas electromagnéticas al hacer oscilar una carga, podría generar ondas gravitacionales al hacer oscilar un cuerpo masivo? Pues no es tan simple como hacer oscilar un cuerpo masivo, pero sí hay unos modos de oscilación, en particular los cuadrupolares, un elemento particular de la estructura de las ecuaciones de campo. No van a salir los mismos campos de la electrodinámica, que hay, por ejemplo, radiación dipolar. No hay radiación gravitacional dipolar, pero sí cuadrupolar. Si yo tengo dos cuerpos masivos con un momento de inercia uno alrededor del otro, ellos van a generar variaciones, ondulaciones en el espacio-tiempo que viajan a través del espacio-tiempo. Y esas son las ondas gravitacionales, ¿sí? Pero pues, si en aquel entonces era un rompedero de cabeza decir, hombre, el espacio-tiempo se curva, sí, también lo podemos poner a ondulado y eso se propaga y se ve. Ahora, nuevamente, estamos hablando de física, ¿sí? Si estamos hablando de física, debería haber una teoría que predice un fenómeno que se verifica. En este caso, resultó que para poder ver el fenómeno de la luz corriéndose un poquito de su trayectoria recta, había que poner un campo masivo tan intenso como el del Sol. Pues resulta que poder hacer que haya ondas gravitacionales detectables, ¿sí?, que se pueda ver la perturbación del espacio-tiempo a partir del movimiento de un cuerpo alrededor del otro, tenía que haber unos fenómenos supremamente intensos para que eso se pudiera detectar, ¿sí? Una observación como de la Tierra alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra seguramente genera ondas gravitacionales, pero son tan tenues y tan débiles que no podemos observarlas. Tenía que haber otra serie de fenómenos intensos y abruptos que generaran ondas gravitacionales lo suficientemente fuertes que nos permitieran verlas. Y eso fue lo que pasó. Y por eso fue que le dieron el premio Nobel a estos tres caballeros. ¿Qué pasó? Pues para este año ya todos lo vimos, el anuncio fue que le dan el premio Nobel
a Rainer Weiss, que es aquí el de la izquierda, a Barry Barish, que es el del centro, y a Kip Thorne, que es el de la derecha. De pronto algunos, la mayoría, o aquí el más famoso de todos es Kip Thorne. No sé quiénes vieron Interestelar, la película esta que hablaba de agujeros negros y viajes en el tiempo y tal. Esa película fue muy bien hecha desde el punto de vista científico, porque es que resulta que el asesor científico de la película no era ni más ni menos que Kip Thorne, ¿sí? Entonces era un estudioso profundo de toda la teoría de agujeros negros, de la estructura del espacio-tiempo, de todo el problema, y dijo, bueno, hagamos una película, ¿sí? Y plantearon la idea, y después consiguieron a Nolan, un gran director de cine, la armaron, y por eso está tan bien hecha, y para los gomosos de la ciencia ficción, pues esa película es de lo mejor que se ha hecho respetando las leyes de la naturaleza, ¿sí? Pero bien, lamentablemente quedó fuera de la foto Ronald Drever. Ronald Drever fue también con ellos uno de los pioneros en decir, somos capaces de hacer un interferómetro, un aparato capaz de detectar ondas gravitacionales. Tuvo el gusto de poder ver que fue real, porque el anuncio fue el año pasado en marzo, no sé si alguno estuvo pendiente de eso, y ahí todavía estaba Ronald Drever y pues pudo celebrar y decir, valieron la pena los últimos 30 años de trabajo, porque esto es de una dedicación brutal, pero lamentablemente falleció este año el 7 de marzo, entonces el premio Nobel se le entrega a los que estén vivos cuando se anuncien, entonces quedaron ellos tres en la foto. El premio lo repartieron la mitad para Rainer Weiss y la otra mitad para ellos dos, a Barry Barish y a Kip Thorne, por varias razones. Primero, las universidades que se hicieron cargo, o bueno, en parte, las universidades que se hicieron cargo del LIGO fueron la Universidad de Caltech y el MIT. Y pues ellos dos están en Caltech y él está en MIT, entonces está esa separación. Por otro lado, la idea, o sea, el que le cupo en la cabeza que se podía construir un interferómetro capaz de hacer una detección de ondas gravitacionales fue a Rainer Weiss. Él fue el que planteó y escribió el primer artículo de decir podemos hacerlo así y es un interferómetro y podríamos hacer tales procesos para que eso ocurra. El artículo es tremendo. La anécdota que cuenta Kip Thorne es que cuando leyó el artículo el primer deseo fue bajarse del bus, decir no, por una predicción sencilla, y es que este hombre hace un cálculo minucioso y lo muestra muy bien, y cuando Byron revisa las cuentas, Kip Thorne dice, ok, vamos a hacer un interferómetro, todos tenemos presente más o menos cuál es la longitud de onda de la luz visible, del orden de los cientos de nanómetros, ¿no? Podemos decir 500, 600, 400, 800, ¿sí? Este verde, profesor, ¿500 qué? Este verde es 533. ¿Listo? Entonces, de ese orden de magnitud, nanómetros, ¿sí? Nanómetros es 10 a la menos 9 metros. Y resulta que el cabezazo que hizo este man de cómo hacer un interferómetro para detectar ondas gravitacionales, ese interferómetro iba a haber unos movimientos de los brazos del interferómetro que fueran un trillonésimo de la longitud de onda utilizada. ¿Sí? Entonces digo, si hacemos un aparato capaz de detectar un movimiento de un trillonésimo de la longitud de onda que utilicemos en el interferómetro, la hicimos. Entonces cuando este man hizo las cuentas dijo, pues no la vamos a hacer. Tuvieron que discutir mucho tiempo y pensar en la realidad de hacer eso, porque una perturbación de esas es casi térmica, ¿sí? Un movimiento de esos es un movimiento molecular, son escalas menores que el núcleo atómico. Y pensar que vamos a ser capaces o que fueran a ser capaces de hacer un aparato que midiera ese tipo de distancias y que las midiera de lo que provenía de ondas gravitacionales, no de un personaje que pasó por el lado pisoteando muy duro, ¿sí? No de un camión que pasa. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia, yo en alguna casa que vivía hace un tiempo, pasaba una avenida principal muy cerca y cada que pasaba un camión de esos grandes como de Coca-Cola o cualquier vaina de esas, mi cuarto se movía, ¿sí? Entonces las primeras veces, uy, está temblando, y después nada, pasó el camión aquí por el, ¿sí? Pero si el paso de un camión puede hacer que se mueva un edificio, que se mueva la tierra, pues va a hacer perturbaciones brutales sobre cualquier aparato de estos. Entonces, justamente uno de los grandes aportes de Kip Thorne fue hacer todo un análisis de reducción de datos para tirar a la basura lo que fuera ruido, ¿sí? Y que no fuera detección gravitacional, y dejar limpio lo que no
lo que sí es el fenómeno. ¿Sí? Ahora, esa es una parte de la historia. La otra es, ¿qué tipo de fenómenos podríamos observar? ¿Sí? Porque pues yo hago un aparato que me permita ver algo. ¿Sí? Yo puedo decir, tengo un aparato para observar y sí, cogí un vidrio y lo lineé y tal, y entonces tengo una lupa ahí artesanal. Puede ser, pero me servirá para ver ciertas cosas. ¿Sí? Me servirá para ver grande aquí los numeritos, pero para ir a ver una célula de mi mano tal vez ya no me sirva. ¿Sí? O para ver otras cosas en otro tamaño de longitud, tal vez no. Entonces, el aparato iba a estar hecho para poder ver cierto tipo de fenómenos lo suficientemente intensos. Vamos a ver el fenómeno que tuvo que ocurrir para que fuera detectado. Resulta que en estos sistemas de dos cuerpos oscilantes, nos pensamos en un sistema de dos agujeros negros orbitantes uno alrededor del otro. Este agujero negro de aquí tiene una masa de 29 masas solares. ¿Sí? El de la derecha, 36 masas solares. Ese es el tamaño de agujeros negros que estaban bamboleando y moviéndose uno alrededor del otro para generar las perturbaciones que pudiéramos detectar, para ver, digamos, como el orden de la cosa. Este par de sistemas fueron pues acercándose por su interacción gravitacional al punto que chocaron, colisionaron y se volvieron un único agujero negro. Y voy a recordar los números. Aquí dice 29 masas solares, 36 masas solares y eso suma 62 masas solares. ¿Está bien o se me olvidó sumar? ¿Se me olvidó sumar o de pronto hay un detalle adicional? La suma de masas me daría 65 masas solares. Hay tres masas que no están ahí. ¿Qué se hicieron? Esas tres masas son el equivalente en energía que fue esparcido en la colisión. ¿Sí? Entonces, no sé, en un video de Fórmula 1 le muestra una colisión, un carro hace ruido, saltan piezas, llantas, pedacitos de materia, energía de todas las formas posibles. Pues esta colisión hace lo mismo. Ruido, calor, pedacitos de cosas tal, y el equivalente de las piezas que se tiran por ahí son 3 veces nuestro Sol. ¿Sí? Y esa fue la energía de la onda saliente. Lo que pasa es que esa colisión ocurrió a una distancia de 1.6 billones de años luz. Y entonces, como digamos, la intensidad disminuye con el inverso de la distancia, como la radiación electromagnética, pues cuando llega acá es una señal supremamente débil que es muy difícil de detectar. Si uno hubiera estado cerca, tampoco la detecta porque lo mata, ¿no? o lo detecta, pero no podría contarle la historia a nadie, ¿sí? Pero ocurrió lo suficientemente lejos como para que nos enteremos y sigamos vivos. Ese es el nivel de cosas que ocurrió. ¿Cómo ocurrió? La base del juego es así de sencilla. Les decía, la idea que tuvo Weiss, fue simplemente usar un interferómetro, ¿sí? Es decir, bueno, y eso tiene una razón importante. Cuando se hace el análisis de los modos de oscilación de las ondas gravitacionales, resulta que son, en común con las electromagnéticas, ondas transversales, o sea, la oscilación va en la dirección perpendicular a la dirección de propagación y tienen unos modos ortogonales. ¿Sí? Si yo tengo un círculo, por ejemplo, entonces hay unos modos hay cosas que se alejan del centro, mientras que las otras se acercan y se turnan. Las que se acercan del centro se devuelven y las otras vuelven. Es como que se vuelven a elipse allí. Y eso era perfecto para ver algo a través de un interferómetro. Porque el interferómetro, para los que no lo conozcan, es un sistema así de sencillo en el que tenemos una fuente de luz, láser, bien calibrada, que sale por un camino y llega a un espejo semitransparente. Ese espejo semitransparente lo que hace es que el rayo de luz lo vuelve dos rayos de luz. Uno que sigue derecho hacia el fondo y el otro que va en la dirección perpendicular. Al final hay un espejo en el que estos se devuelven, el que venía del fondo también se encuentra en el espejo semitransparente y los dos rebotan aquí a un detector. Y en el detector de abajo recibimos una señal particular. Esa es la idea general de un interferómetro. Pero resulta que el interferómetro, o en general cualquier interferómetro, es altamente sensible a la medida y a las longitudes, digamos, a las proporciones que haya en los brazos
de tal forma que si yo hiciera un corrimiento sobre esos brazos, podría generar patrones de interferencia, ¿sí?, que se pueden hacer o deshacer dependiendo del corrimiento de estos brazos. Entonces, la idea de Weiss fue, podemos hacer un interferómetro y ponerlo allí a funcionar con sus rayos de luz, y lo que va a tener que ocurrir en algún momento es que la onda gravitacional, cuando llegue aquí, vaya a estirar este brazo mientras que contrae el otro brazo, ¿sí? Un brazo se estira y el otro se contrae, y después contrae este brazo y el otro se estira. Va a ser unas perturbaciones allí alternadas, y esas perturbaciones las tendremos que poder detectar en este patrón de interferencia y tener una medida o una noción de cuál fue la oscilación gravitacional que llegó y nos movió. ¿Listo? Esa es la cuestión esquemática. Ahora, ¿cómo se hace eso para que de verdad funcione? Porque pues en el dibujito súper chévere, pero para que de verdad funcione, resulta que este es un interferómetro, ¿sí?, como el que les acabo de mostrar, y estos son los brazos del interferómetro. Son brazos de 4 kilómetros de largo, ¿sí?, para poder tener medidas precisas y órdenes de magnitud, para que fuera fácil detectar un billonésimo de la longitud de onda que estamos midiendo, ¿sí? Para, pues fácil, comillas gigantes, ¿no? Porque haciendo esto, nomás en la construcción se echaron cerca de 20 años, calibración y demás, y ponerlo a andar. O sea, la fiesta que celebraron fueron después de 25 años de trabajo, teniendo más de 1000 personas permanentemente trabajando allí. O sea, la cosa es una odisea. Entonces, ese fue el interferómetro que se hizo. Pero, ¿qué pasa? Les decía hace un momento, una cosa tan sensible, algunos dicen, digamos, que puede detectar que estén caminando animales cerca de allí o cosas por el estilo. O sea, el movimiento de una hormiga es detectable con un bicho de estos. Y si hay 1 millón de hormigas o 1000 millones de hormigas alrededor, pues es complicado y hay que hacer una reducción de datos un poco dispendiosa. Pero pues siempre, si tuviera un detector, tendría la duda de, ¿estoy observando ondas gravitacionales o es simplemente un movimiento terrestre, es un temblorcito o es un huracán o qué estoy observando verdaderamente? Entonces, para que la cosa funcionara, fue necesario, o la solución que pensaron es, pues no hagamos un detector, hagamos dos detectores en Estados Unidos, uno en noroccidente, en Hanford, y otro al suroriente, en Livingston, en Luisiana, de tal forma que, estando esos 2 detectores a 3000 kilómetros de distancia uno del otro, ¿sí?, si uno medía una cosa y el otro otra, pues eso no era un evento cosmológico, ¿sí? Si un camión pasó cerca de aquí, o un terremoto, o un temblor, o cualquier cosa, pues esa cosa va a quedar registrada en este detector y no en el otro. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que tenemos verdaderamente una señal, que tenemos algo? Cuando detectemos algo acá, y cierto tiempo después, que en particular son 0.7 milisegundos, después de 0.7 milisegundos, debo detectar lo mismo en el otro. Y si es lo mismo, 0.7 milisegundos después, estamos hablando de un evento cosmológico, ¿sí? Porque es algo, o por lo menos algo que abarca un tamaño comparable con el de la Tierra. No es una cosita aquí local, no es una cosa de esas. Ese fue el detector que hicieron, ¿sí? Pues que para hacerlo el mínimo son dos interferómetros. Y lo que ocurrió, pues digamos, esto es LIGO, ¿sí? Este es el laboratorio LIGO, que pues su nombre es Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, o sea, hecho específicamente para observar ondas gravitacionales. Ese es el LIGO, y ese fue el sistema que detectó el evento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que ese maravilloso 17 de septiembre hubo 2 señales casi idénticas, o digamos matemáticamente idénticas, que primero llegó una aquí al sur y después llegó al norte, ¿sí?, con 7 milisegundos de diferencia, y que correspondían a parte de las simulaciones, a una de las simulaciones que se habían hecho. ¿Por qué hablamos de simulaciones? Ahí viene otra parte de la historia. Resulta que la relatividad general, pues es una teoría hermosa,
y muy completa desde todo punto de vista, pero matemáticamente es un gran desafío, porque las ecuaciones de campo de Einstein, si yo las miro en crudo, serían 16 ecuaciones diferenciales, acopladas, simultáneas y no lineales en el tensor métrico. O sea, tienen todas las características que uno siempre evita en cualquier curso de ecuaciones diferenciales. Si las va a resolver, bueno, que sean lineales. Sí, o sea, si son varias, bueno, que sean varias y están acopladas, que sean lineales y le hago la mano. No, son varias y son no lineales y están acopladas y son simultáneas y cada una tiene todas las componentes que quiero usar. Son un desafío de resolver. Pues tanto que las soluciones que conocemos, que uno estudia en los cursos de relatividad y demás, son las que permiten hacer en sistemas con altísima simetría. O sea, un agujero negro, un cuerpo masivo quieto y todo alrededor vacío. Eso, nomás eso es un complique de calcular, pero es calculable, ¿sí? O cosas por el estilo. Pero diría decir, no tengo uno sino dos y están moviéndose uno alrededor del otro y de repente se chocan y emiten energía. Analíticamente es algo que no se puede calcular. Digamos, hoy no hay terrícolas que calculen eso. No sé qué historia contarán en un par de siglos, dirán, ay, aquella inocente humanidad que no era capaz de resolver esto. No sé, ¿sí? Pero nuestra historia actual es esa. Hoy día, siglo XXI, no hay terrícolas capaces de resolver eso analíticamente. ¿Y eso qué ha dado? Ha dado una cantidad de gente desarrollando métodos numéricos para tener soluciones precisas de las ecuaciones de campo y poder simular las que serían desde el punto de vista numérico esas soluciones. Entonces existe hoy día toda un área de la investigación que se conoce como relatividad numérica y es gente que se dedica exactamente a eso, no solo a hacer relatividad general, no solo a hacer soluciones numéricas, sino en particular soluciones numéricas de las ecuaciones de la relatividad general. Un área interesante, desafiante y muy bonita y de maravillosos resultados, porque fueron ellos los que dijeron, bueno, ¿qué pasaría si dos masas así, girando una en torno de la otra, con estas proporciones, chocaran y emitieran estas ondas electromagnéticas? ¿Cómo serían estas ondas gravitacionales? ¿Cómo serían? Pues serían de tal forma, ¿sí? ¿Y cómo las detectaría este aparato? ¿Sí? Si llegaran aquí, ¿qué señal generarían en el patrón de interferencia? Generarían este. Entonces, lo que ocurrió durante décadas, mientras aquí abrían hueco y hacían el acto vacío y calibraban el láser y reducían los datos y hacían toda la parte técnica que hay que hacer, había otro ejército de estudiantes de maestría y doctorado en estas áreas en el mundo, escribiendo código de cómo serían las simulaciones de todos esos eventos. Entonces, hoy en día existen unos bancos de datos de decir, si hay un tal evento de tal forma, generaría este patrón de interferencia, y si hay otro evento de tal forma, generaría este, generaría este, generaría este. De tal forma que hoy en día esto es un sistema completamente automatizado, que cuando hace una detección o cuando se registra un movimiento, automáticamente va y busca y a ver si lo reconoce con alguna de las simulaciones. Si no, pues bueno, miran, lo guardan, lo botan, no sé qué hacen, pero si reconoce alguna de las simulaciones, genera una alerta y dice, hola, está pasando algo, estamos detectando algo verdaderamente importante. Pues bien, resulta, estoy quedando sin la película. Solo para ponerle suspenso, era solo para suspenso. Resulta que en ese maravilloso septiembre de 2015 hubo una detección cerca de las 5 de la mañana de la hora occidental en Estados Unidos, donde está el observatorio, de tal forma que no había mucha gente pendiente a esa hora del observatorio. Pero como esto, pues digamos como de los datos, pero como esto es una colaboración internacional, hay en cada lugar del mundo hay un terrícola pendiente frente a una pantalla de ver qué está ocurriendo y tal. Era el mediodía en Alemania, algún estudiante de doctorado estaba por salir a hacer ya su hora de almuerzo, como que ya acabé turno de revisar esta vaina y me voy a almorzar cuando ¡pum!, le saltó una alarma en la pantalla. Hay detección de onda gravitacional. Fue el primer terrícola en la historia de la humanidad que se enteró de viva voz
que había una detección de una onda gravitacional. ¿Sí? Su labor fue, pues, pum, hacer todo el protocolo, ¿no? Regístrelo, revíselo, mande correos, sí, o sea, alerta, ¿sí? O sea, imagínese, o sea, yo hace más milimetros le pido la selfie. O sea, sí, para el Facebook, todo bien. Sí, la imagen de perfiles con mi esposa, yo le pido 8 viditas, déjeme con eso, déjeme cambiar la foto de perfil. ¿Sí? No, es una vaina tremenda, o sea, imagínense porque, fíjense, pónganse un poquito en contexto, es una predicción que se hizo hace un siglo. Que hay gente que trabajó con ellos, digamos, buscando por otros métodos detectar ondas gravitacionales, unos como que sí, como que no, pero siempre había un manto de duda. LIGO llevaba más de 2 décadas diciendo sí, en cualquier momento detectamos algo. Podía pasar ahorita, podría haber pasado dentro de un par de años, ¿sí? Y de repente, ¡pum! O sea, ¿qué pasó? O sea, apareció el evento y se registró. Y el evento ocurrió hace 1.6 billones de años luz, ¿sí? O sea, hace 1.6 billones de años, esos dos agujeros negros chocaron y la señal viajó por el universo hasta que llegó a sus detectores. Y el sistema electrónico le tiró un mensaje en la pantalla a este hombre. ¿Sí? O sea, eso es una vaina impresionante. ¿Qué pasó? Fíjense en lo siguiente. Estas líneas rojas que están acá, esta que está a la izquierda en rojo y esta que está en azul, son los resultados de la simulación computacional. ¿Sí? Les decía, este ejército de programadores que ha tenido LIGO, eche código y programa y mire cómo va a ser, y mire cómo va a ser, y mire cómo va a ser, lograron generar curvas de este estilo. Y pues el ruido es nomás porque cuando van a ver los datos que se midieron, caen uno sobre el otro en una franjita de error alrededor de la curva predicha numéricamente, ¿sí? Y como si fuera poco, lo que está aquí a la izquierda es la detección que se hizo en Hanford, en el noroccidente de Estados Unidos. Y la que está aquí a la derecha es la curva que se detectó a 3.000 kilómetros de distancia en Luisiana, ¿sí? Y cuando usted superpone este sobre este, ve el mismo patrón de interferencia. Dice, la hicimos. No sé si ustedes han visto cuando salió por primera vez en marzo del año pasado, que salió el director de LIGO, así como toda la actitud gringa y tal. La hicimos, o sea, detectamos ondas gravitacionales y pues el público revienta en aplausos y tal, súper sobrado y dice, se le vale, la hicieron, ¿sí? La hicieron, ¿sí? Porque inicialmente yo empecé la charla contándoles que hasta el 2015 solo podíamos ver radiación electromagnética, ¿sí? Y desde el año pasado podemos ver radiación gravitacional. Estos personajes de los que de pronto algunos de ustedes apenas empiezan medio a enterarse quiénes son, los estudiosos de ciencias naturales del siglo XXV y del siglo XXX, van a hablar de ellos como nosotros hoy hablamos de Kepler, de Galileo, de Ptolomeo, de Pitágoras. De ese nivel es lo que está pasando en este momento. Yo hoy les digo, Galileo inició la astronomía electromagnética apuntando su telescopio hacia Júpiter y viendo que tenía 4 lunas. Estos manes iniciaron la astronomía gravitacional haciendo 2 interferómetros que eran capaces de percibir el movimiento de las oscilaciones del espacio-tiempo. ¿Sí? O sea, estos manes son el Kepler del siglo 30. ¿Sí? O sea, así que vamos a estudiarlo y lo vamos a reverenciar. ¿Sí? Les anuncio esa historia por si se acordarán de mí. ¿Listo? ¿Cómo vamos a ir? La cosa es muy fuerte. Una aclaración importante para los que nos gusta ir chismear y que seguimos en el Facebook a todas las estrellas que están mostrando este tipo de cosas y todo el material divulgativo que se está haciendo. Algunos hacen simulaciones muy bonitas y ponen 2 objetos a oscilar uno alrededor del otro y ponen un sonido de fondo y dicen, así se escuchaba la colisión de los agujeros negros. Que se ha dicho de paso, antes de esto todas las mediciones y observaciones de agujero negro eran indirectas. Esta además
es la primera observación de un fenómeno de agujero negro directa. ¿Sí? Es la primera en la historia de la humanidad directa. Todas las demás habían sido observaciones indirectas. Les decía que ponen estas animaciones y les dicen así se oía la vaina. Y siempre se genera la pregunta, ¿y es que se podía oír? O sea, hay un parlante y le quitan el ruido suficiente y tal, y eso se puede escuchar. Porque resulta que cuando van a ver el espectro de frecuencias, fíjense acá, las frecuencias están del orden de los cientos de hertz, de 150, 200, 300 hertz. Y nuestro oído es capaz de reconocer frecuencias entre los 20 hertz y los 20.000. Entonces, casa perfecto. ¿Sí? Casa perfecto y es un fenómeno, comillas, audible por nosotros. Aclaración importante. No es que lo que está registrado, lo que está mostrando, no es que lo escuchemos nosotros así. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para que el sonido se propague? Un medio, ¿no? Y el medio para la propagación del sonido es el aire. ¿Sí? ¿Hay aire por fuera de la atmósfera? ¿Hasta el agujero negro? No, no hay. Entonces, el sonido que se haya generado allá no pudo llegar hasta nosotros, porque no había un medio por el cual propagarse para llegar hasta acá. Sin embargo, cuando se hacen estas medidas de frecuencia, sí se puede tener el registro de oscilación y ese espectro se tiene registrado, se tiene medido y está desde un punto de vista numérico, computacional, digital. Lo que se hace es, bueno, tomo esta información digital, la paso por un traductor que me genere sonido y miro cuál sería el sonido equivalente. Es lo mismo que cualquier DJ moderno puede programar sonidos en su computador y los genera y en la rumba los brincan, ¿sí? Los saltan, los bailan, lo que sea. Entonces aquí está haciendo lo mismo. Hay un registro en los laboratorios de las frecuencias asociadas al evento y pues bueno, se programan para que oír el sonido equivalente. Está bien, es con información original, pero no es que lo hayamos oído directamente o que escuchemos el ruido. ¿Listo? Aclaración importante. ¿Cómo vamos a ver? ¿Merecen el Nobel los manes? Más o menos, ¿no? O sea, más o menos. Bien. A mí me gusta mucho, le tengo mucho aprecio a Gabriela González. No sé si cualquiera que si no la vieron y van y chismean. Estamos en la era digital. YouTube tiene todo registrado y cualquiera que quiera ir a ver cuál fue el primer anuncio de ondas gravitacionales ve que salieron los monstruos y entre otras salió Gabriela González, la única latinoamericana que salió ahí, además la única mujer del equipo, digamos de las cabezas del equipo. Ella pues ha sido líder del LIGO y además es la portavoz del equipo. Toda la información oficial que se da para afuera la da ella, entonces era parte de los que presentaban el gran resultado. Y a mí me encanta esta parte porque fíjense los espectros de la primera detección, ¿no? Ahí está. Y en su conferencia miren el vestido de ella que se mandó a estampar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ella sale y yo soy LIGO, ¿sí? O sea, yo soy la detección de ondas gravitacionales. La adoro. Y es tremendo porque hoy hacemos la fiesta y hoy yo doy esta charla y hoy la cosa funciona y pues arranca y hay cada vez cosas más impresionantes. Pero es que esto está ocurriendo porque unos locos que se comieron el cuento que podían hacerlo, le vendieron la idea a los demás y se lo compraron. Y fíjense que ella acá, en una de las charlas que da, que estaba en TED, aparece y dice, oiga, mire que yo me acuerdo por allá en los años 90 que estaba en la Universidad de Siracusa y Kipton llegó allá hablando de que íbamos a poder detectar ondas gravitacionales. Años 90, ¿sí? Estoy hablando de hace 27 años, no sé, algunos de pronto ni estaban por aquí, otros estábamos en otras historias de la vida, ¿sí? Y ellos estaban moliendo y haciendo que esta vaina que ocurre hoy sea realizable, ¿sí? Entonces, pues bello y chévere, hay muchas conferencias de ella y la pongo de paso para hacer una cuña para el que quiera, para el que le interese. Estamos, les decía, en la era digital donde no solo aprendemos aquí en un salón de clases, en una conferencia, sino que hay una cantidad de cursos virtuales. Hay una plataforma de cursos virtuales gratuitos que se llama edX y resulta que edX llama a la profesora Gabriela González, que es profesora emérita en la Universidad de Córdoba, pues su punto central de trabajo está en Estados Unidos, pues con LIGO, pero también tiene colaboraciones con su universidad natal, allá donde
aprendió sus primeros cursitos de relatividad general, allá donde se enteró que todo esto iba a poder ocurrir algún día en su vida, y resultó ella siendo el protagonista del cuento. Pues resulta que hoy se está ofreciendo virtualmente un curso de introducción a las ondas gravitacionales. Cualquiera de nosotros podría tomarlo, entra a Google, pone X, ondas gravitacionales, y le sale este curso. Por ahí sale un enlace de Delia aquí, inscríbase, manda el correo, es gratuito. Hay una opción que es pagando, pero digamos que le dicen, si quiere que le den certificado formal de la universidad y tal, eso le vale $40. El que quiere y pueda lo hace, el que no, no. Pero el tema de aprender y verlo y que se lo enseñe Gabriela González es gratuito, y pues invitados para que lo aprovechen. Un último detalle muy importante, y esta noticia está recién salida del horno. Este lunes, hace 8 días, se hizo un anuncio conjunto de parte de LIGO y de Virgo, los dos laboratorios, y lo chévere es que eso ocurre ahora en vivo. O sea, yo estaba ese lunes por la mañana en pijama en la sala de mi casa, en el YouTube, viendo la vaina en directo, y ellos anunciando: tenemos la primera detección de doble mensajero. ¿Qué es esa vaina? Resulta que hace 2 meses, el 17 de agosto de 2017, hubo una detección de una colisión de estrellas de neutrones. Resulta que las colisiones de estrellas de neutrones ya han venido siendo estudiadas porque, como sí son estrellas y son visibles, emanan radiación electromagnética y se puede ver el fenómeno y se detecta y demás, y es muy estudiado. Pero resulta que las estrellas de neutrones también son muy masivas. Estas en particular no estaban tan lejos, no tengo aquí el dato de la distancia en la que estaban, pero estaban relativamente cerca, de tal forma que sus ondas gravitacionales también fueron detectadas. Entonces, esta doble detección de LIGO y de Virgo tuvo el siguiente registro, y es que LIGO detectó el evento con ondas gravitacionales, y Virgo, que es otro laboratorio que tiene su sede central en Italia, detectó el mismo evento con señales ópticas, con radiación electromagnética. Es el primer evento en la historia de la humanidad sobre el cual hay doble detección. ¿Sí? El primer evento cosmológico sobre el cual hay doble detección, que le llaman que es el inicio de la astronomía multimensajera. ¿Cómo nos imaginamos eso? Yo les hacía al comienzo de la charla una analogía con los sentidos entre ver y escuchar. ¿Sí? A veces las personas que no escuchan se comunican con nosotros leyéndonos los labios. ¿Sí? Entonces, si yo hago una pronunciación más cuidadosa, tal, sabrían qué estoy diciendo. El que no me ve y me escucha recibe la información. Tener doble mensajero es lo que ustedes pueden hacer en este momento, escuchándome y a la vez leyéndome los labios. Están recibiendo 2 veces la misma información, o sea, detectando la misma información con 2 sentidos diferentes. Eso es lo que está pasando en este momento. Ese es el inicio de todo este nuevo proceso, y es el reconocimiento del Premio Nobel para este año. Entonces, pues espero que haya sido interesante. Muchas gracias por la Perdón. Bueno, preguntas. Todo claro. Ya entendieron todo. Cuéntame. ¿Y a qué velocidad se mueven las ondas gravitacionales? Se propagan a la velocidad de la luz. Ok, entonces hay que entender una cosa, o sea, pues se supone que las ondas electromagnéticas, el campo eléctrico y el campo magnético perpendiculares, pues oscilando, ¿sí? O sea, entonces las ondas gravitacionales también serían ese mismo campo eléctrico y campo magnético. No, no serían el mismo. Son 2 señales que se mueven con la misma velocidad. O sea, la onda electromagnética en el vacío viaja a la velocidad de la luz, y la onda gravitacional también. O sea, las 2 viajan a la velocidad de la luz. Pero pues no son lo mismo. Tienen propiedades comunes, como el hecho de que digamos que son ondas transversales, por ejemplo, que la dirección de oscilación es perpendicular a la dirección de propagación. Tienen cosas en común, pero también tienen diferencias fundamentales. O sea, no son lo mismo. Es como si usted ve 2 personas y dice: los 2 tienen cabeza, brazos, piernas, orejas. Son lo mismo. No. Tienen cosas en común, pero no son lo mismo. Así como les ve similitudes, les puede encontrar diferencias fundamentales. Pero están hechos de campo eléctrico y campo magnético.
Las ondas gravitacionales no. Las ondas gravitacionales son el espacio-tiempo moviéndose. ¿Sí? Fíjense lo importante, ¿sí? Yo tengo este láser y yo disparo acá y es el espacio-tiempo quieto y unos fotones desplazándose en el espacio-tiempo. Esa es la luz y esas son las ondas electromagnéticas. Lo otro es como si yo cogiera el espacio-tiempo y lo zarandeo, ¿sí? Y lo que viaja es el zarandeo que hice en el espacio-tiempo. ¿Vemos la diferencia? No es trivial, es un poquito emborrachadora, pero es eso. Y aún así se mueve a la velocidad. Y aún así se mueve a la velocidad de la luz. Muy bien. Los longitudes de onda y eso varían, o sea, es una gama de... Buenísima esa pregunta. Buenísima esa pregunta porque fíjense que en la primera diapositiva yo les mostraba que las cosas naturales que ocurren hoy día. Cuando esta historia empezó con Galileo y su telescopio, solo veíamos un pequeño espacio, una pequeña ventana en el espectro electromagnético. Y el camino fue ir viendo ese mismo tipo de fenómenos en otras frecuencias. Y llegamos hasta un punto como este, en el que podemos ver un mismo objeto en diferentes rangos de frecuencia. Hoy día, ¿qué pasa? Que apenas tenemos una primera detección. ¿Qué es lo que viene? Detectar ondas gravitacionales de diferentes frecuencias, ¿sí? O sea, lo que viene es explorar el espectro de las ondas gravitacionales. Ese es el camino que viene y ya está empezando a ocurrir, porque ya ha habido 4 detecciones reportadas y esta es la quinta, la de la estrella de neutrones, y hay pequeñas diferencias en la frecuencia. Entonces, el reto que viene, o sea, en algún momento dijeron, hagamos un radiotelescopio o hagamos un telescopio infrarrojo, y usted cuando dice telescopio lo que ve es una antena que parece una antena parabólica. ¿Sí las han visto? Y dicen, ese es el telescopio. ¿Pero cómo? Claro, porque es que él está recibiendo ondas electromagnéticas de otro rango de frecuencia, no visible, pero sí electromagnético. Entonces, ¿aquí qué pasó? Se hicieron unos interferómetros que son capaces de detectar unas franjas de frecuencia de la onda electromagnética. Habrá que hacer otros experimentos, otros tamaños. En particular el de Virgo es de un tamaño más pequeño. Ellos también pueden detectar ondas gravitacionales en un espectro diferente. Entonces sí, el camino que viene es ese que usted está apuntando. Eso es lo que viene. Bueno. Sí, referente, digamos, a esas dos formas de sacar información, de información de esos fenómenos, hay indicios de qué propiedades o qué tipo de información se pueden sacar de otro tipo de longitudes de ondas gravitacionales, por ejemplo. Por ejemplo, en el espectro electromagnético se puede sacar información física de un mismo fenómeno de un concreto, pero dependiendo de la frecuencia con la que uno, digamos, lo observa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el infrarrojo uno podría ver, digamos, las escalas de temperatura, en otro podrías mirar cuál es la rotación, digamos, analizando el espectro que está compuesto, por eso sí. El movimiento, pero se está rotando para allá o se está rotando para acá la galaxia, haciendo Doppler. Sí, y depende, digamos, de la frecuencia con la que uno lo esté, pues la frecuencia con la que datos, sí. Pero mi pregunta es, digamos, hay indicios sobre si con diferentes longitudes de onda gravitacionales se pueden detectar algunas otras propiedades que no vemos en los fenómenos. No, y la respuesta es, no sé si allá atrás escucharon, pero porque la pregunta es bien interesante. Dice que en la analogía que estoy haciendo decimos, con estas ondas gravitacionales, dependiendo de la banda donde esté mirando, tengo información diferente. A veces puedo mirar la temperatura y saber esa estrella tiene tal temperatura, a veces puedo ver la composición química o nuclear, a veces puedo ver el movimiento cuando Doppler está girando para allá o está girando para allá, puedo mirar muchos elementos importantes. Entonces él me dice, oiga, y con las gravitacionales cuando usted mira espectros diferentes va a poder ver qué tipo de información diferente. Hoy le digo, hoy no sabemos, ¿sí? Hoy no, porque es como si usted hace 400 años le hubiera dicho a Galileo, oiga, ¿y usted va a poder saber qué temperatura tienen los objetos que está viendo por allá lejos? Ni siquiera se había hecho la teoría que relacionara temperatura con color, ¿sí? Eso ya es de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, digamos, no lo había. Hoy no lo hay. Hoy apenas nos estamos empezando a enterar que esa vaina existe y que es real.
que lo que yo le digo aquí a nuestro compañero y que parece como raro, que yo coja acá y zarandeo el espacio-tiempo y el zarandeo viaja como cuando perturbo en una cuerda, que apenas enteramos que eso sí se puede hacer. Está todo por venir de ver, bueno, lo que usted dice, en diferentes espectros tengo información diferente del universo, ¿sí? ¿Qué información me va a dar? Está todo por hacer, pero seguro va a haber maravillas. Había atrás estado ya. Profe, pues es que mi pregunta es la siguiente: el efecto, digamos que sea como en un sistema centrado, ¿sí? Digamos que el sistema se mueve pero frente a un punto, frente a un eje, ¿cierto? Como lo presenta. Pero digamos que en el caso dado de que se dé el efecto, que sea un efecto gravitacional, ahí entonces ya, digamos que las ondas serían más diferentes, las longitudes de onda que nosotros percibiríamos serían muy diferentes. ¿Cómo haríamos para ver que esas longitudes de onda no son esas mismas, sino son las propias, ¿sí? O sea, las que se pueden ver dentro del sistema cuando tenemos para. Digamos, esas son cosas que hoy no sabemos, o sea, que es parte, más o menos la misma respuesta que le doy aquí a nuestro otro amigo. Decir, por ejemplo, que va a haber un efecto Doppler gravitacional, intuiríamos que sí, por lo que conocemos, por las analogías, y seguramente muchos de los fenómenos que vemos en todos los procesos ondulatorios mecánicos y electromagnéticos tendrán su equivalente gravitacional, probablemente, pero no lo sabemos. O sea, hoy sería echarle un cuento a usted, ¿sí? Pero eso todavía no está hecho. Decir, no, y si este está oscilando y está alejándose, ¿va a haber un Doppler gravitacional? Intuitivamente uno diría que sí, pero aquí y ahora eso es ciencia ficción, ¿sí? Aquí y ahora eso es ciencia ficción. Probablemente sí, pero... Aquí primero... sí, gracias. Son como dos, pero la primera es si usted sabido todo, también se puede saber como la posición. Más o menos, digamos, esa pregunta, hay dos cosas clave. Repito la pregunta por si los detrás no la oyen. Dice que si con eso que se hizo acá se podría saber la posición. Entonces, la respuesta es no. La respuesta corta es no y lo explicamos por qué. Resulta que yo tengo una onda que se está propagando y que oscila en dos direcciones perpendiculares. Pero en principio no sé de dónde viene ni para dónde va. O sea, yo la pongo ahí como quien tengo aquí un interferómetro y lo pongo acá en el piso porque pues lo que tengo es piso, ¿sí? Me queda más fácil ponerlo en el piso que en la pared, pero ahí está puesto. Nada me garantiza que la dirección de propagación de la onda gravitacional va a ser de arriba para abajo, ¿sí? O de allá para acá, o de abajo para arriba. O sea, no tengo ningún elemento para poder suponer una cosa de esas. Entonces lo que tengo es ese interferómetro. De tal forma que cuando yo mido, lo que voy a medir son las proyecciones de esas perturbaciones en las direcciones de los brazos del interferómetro. Y claro, no tengo uno, sino que tengo dos. Teniendo esos dos interferómetros, se puede estimar, digamos, como una franja o un rango de dónde pudo estar ubicado el evento que se generó con ondas gravitacionales, el de la primera detección, el de los dos agujeros negros que les decía. Pero no hay, a partir de esas dos únicas observaciones, un método para decir exactamente eso estaba allá, que es la diferencia. O sea, nosotros salimos ahorita aquí a las escaleras de ingreso a la universidad y por radiación electromagnética decimos el sol está allá, ¿cierto? Y sabemos dónde está y lo detectamos de uno. Hoy día no podemos hacer eso con el evento que ocurrió. Decir, ese agujero negro estaba allá y la onda gravitacional venía allá. No hay información suficiente con esos únicos dos. Necesitaría un elemento más, digamos, da para hacer una franja, una región del cielo de donde podría haber venido esa señal, pero no. Sí que se puede hacer por la intensidad, por la apertura, por la amplitud de la señal, se puede hacer un estimado de la distancia donde podría haber venido esa señal. Entonces, por eso, como corresponde
con las predicciones que se hacían de eventos a 1.6 billones de años luz, se dice, esa señal viaja a 1.6 billones de años luz y lo veo aquí en la señal espectral. Sí, eso lo puedo concluir de ahí, pero es de esa señal que veo la distancia desde donde podría haber venido. Pero ¿dónde estaba? No puedo decir. No hoy. Con más detectores sobre el planeta, probablemente esas mediciones tengan una precisión. ¿Es posible tener más información acerca, digamos, del origen del universo? Esa es una apuesta. Digamos, esa es una apuesta importante porque, por ejemplo, está la consideración de si venimos de un universo temprano, caliente, apretado, tal, el hecho de que haya habido una explosión, una expansión, por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar del modelo inflacionario, que es un modelo muy importante que plantea que en el universo temprano hubo una etapa de expansión acelerada. Y esa expansión acelerada explica o resuelve una cantidad de problemas cosmológicos importantes. Sin embargo, es algo que no está del todo verificado. Tiene sentido que haya habido una expansión acelerada, pero eso no se ha verificado. Pero si hubo tal expansión acelerada, podría haber efectos gravitacionales tipo ondulación que se generen en el espacio-tiempo entero y que se podrían detectar. Pero hoy, lo mismo que les decía ahorita, hoy en día no es que eso se haya detectado, que habría que tener los brazos de tal tamaño para detectar algo así, eso no está tan claro. Pero sí, el hecho de que ya haya habido una primera detección abre la puerta a decir, bueno, ¿cómo serían las oscilaciones asociadas a la expansión acelerada del universo temprano? ¿Serían tales? ¿Se podrían medir o qué habría que hacer para medirlas? Digamos, se puede caminar en esa dirección. ¿Qué tan rápido, qué tan despacio? Es algo que apenas está empezando a ocurrir, pero se puede caminar en esa dirección. Uy, creo que acabamos, ¿no? Sí, entiendo. Muy sirve para saber el valor de las masas en la primera observación y pi, momento angular, si no se sabe la fuente de dónde vienen las ondas gravitacionales. No se sabe la ubicación. Fíjese lo interesante, sí parece un poco brujo, sacado de la mano, porque dice, yo no sé dónde estaba el que lo hizo, ¿sí? Pero sí conozco sus efectos, ¿sí? El camino es ese. Es como si me taparan los ojos, ¿sí? y recibo un coscorrón, ¿sí? Digo, yo no sé dónde estaba el que me dio el coscorrón, pero el que me lo dio tenía un brazo, ¿sí? Bravo, es una analogía en ese sentido. ¿Qué se hace cuando se desarrollan estos procesos de simulación? Un evento natural, o digamos uno de los posibles eventos que se pueden detectar es agujeros negros rotando uno alrededor del otro, que chocaran, se volvieran uno y generaran energía hacia afuera. Resulta que yo puedo desarrollar eso teniendo algunos parámetros libres, comillas, como para ver, hacer justamente esos ajustes de los tamaños y de las características de lo que chocó. Pero puedo hacer la predicción de cómo va a ser esta forma, digamos esta forma particular. Esta forma particular, que era lo que le decía, reconoce dos cuerpos celestes que chocan, ¿sí? Reconoce dos cuerpos celestes que chocan. Si tuviéramos acceso a más información del LIGO, podría tener una transparencia diferente y decir, mire, en cambio, cuando tiene tal otro tipo de evento gravitacional o cosmológico, el rastro que tendría que dejar. Y esa información de masas y de distancia viene dada por estas amplitudes, o sea, no es una cosa tan simple como que miro la altura, sino son más parámetros combinados de las alturas y del tamaño de la oscilación inicial y final, digamos, de qué tan apretadas están las ondas, de la amplitud y también obviamente del corrimiento que genera sobre la Tierra. Digamos, son detalles más finos y más técnicos, pero tengo información suficiente para decir, yo no sé quién fue, lo que les decía el coscorrón, ¿sí? Me tapan los ojos y me dan un coscorrón, yo no sé quién fue, pero el que me dio el coscorrón pegaba duro y tenía un anillo, ¿sí? O yo, por hacer una analogía, ¿me copia un poco? ¿No? Es muy dispendioso, por el día a día. Es referente a las gráficas que se presentan ahí. Pues no sé, uno toma una onda normal, uno hace los y ver que hay X función del tiempo,
Pero ahí dice strain, pues, strain, no sé. Sí. Cuando uno tiene el interferómetro, o sea, que conocemos normalmente es el de Michelson-Morley, Por es ejemplo. básica, es algo muy parecido, digamos. Hay un patrón de interferencia, pero pues la verdad no es uno que grafica en función de que entiendo que abajo sería el tiempo, ¿cierto? Si se toma, o solo las de abajo de la frecuencia. No, si estas frecuencias, esta es aparte. Este que llaman strain es una medida de deformación mecánica, ¿sí? Porque en realidad eso es lo que estamos midiendo. Resulta que lo que, digamos, no sé si ustedes han usado o han visto una pelotita de estas como las que usan antiestrés, no sé, que son como de espuma. Básicamente lo que ocurre es que la onda gravitacional cuando pasa deforma el espacio-tiempo como estirando en unas direcciones y contrayendo en otras. Y ese strain es justamente la deformación mecánica. Digamos, es ya el dato reducido en particular. No, esta imagen de acá no es, digamos, lo que se vería al final del espectrómetro, del interferómetro como patrón de interferencia. Es, a partir de ese patrón de interferencia se reduce la información de cómo ha sido la deformación en la región de espacio-tiempo donde estoy, que es donde está el planeta, que es donde está el interferómetro, y lo que midieron fue deformaciones mecánicas sobre la región terrestre donde está el interferómetro. Eso es lo que está medido ahí. Y resulta que por eso es tan poderoso que el interferómetro de Hanford tuvo estas deformaciones en sus dimensiones espaciales, o sea, lo apretaron y lo descomprimieron de esta manera, ¿sí? Y el de Luisiana lo apretaron y lo descomprimieron de la misma manera en los mismos intervalos de tiempo, ¿sí? O sea, es como, no sé, su casa es de plastilina y la estira y la contraria, sí, eso, pero con todo, como si fuera el barrio, pues, es un interferómetro que tiene 4 kilómetros de brazo, ¿sí? Entonces el barrio lo estiran y lo comprimen así en una dirección y en la otra, ¿sí? Y eso es lo que está registrado ahí, la deformación mecánica de esa región espacio-temporal. Creo que lo estoy saltando. Alejandro, luego Julián, luego Lina y luego... y faltan 5. Si alcanzamos 5. O sea, rapidito, más cortito. Igual no hay nada que hacer. No podemos hasta las 8. Pues son muy comunes en el universo, pues. Yo sé que de pronto hasta ahora estamos detectando, pero pues en ese sentido supongo que todo el tiempo han existido, no los han ver. Entonces que sí, no, son muy comunes pues en el universo. Pues empezamos a ver, lo concreto, la respuesta correcta es no sabemos, es lo primero, la respuesta correcta es no sabemos. Empezamos a suponer que sí, porque fíjense que antes de esto, igual, los agujeros negros eran una posible solución matemática de las ecuaciones de Einstein, pero si las hay o no las hay, no sabíamos, y después había unas evidencias indirectas, y aquí hay una evidencia directa. Ahora sí, cualquiera le pregunta, ¿existen los agujeros negros? Sí. ¿Los han medido? Sí. ¿Haciendo qué? Estrellándose. ¿Sí? Es algo así. Pero ahora, ¿y eso qué tan seguido ocurre? Pues de hace 2 años para acá se han detectado 4. ¿Sí? Entonces, no sé en sus palabras qué signifique que sea algo muy común o poco común. No sé si algo muy común sería que yo detecte 4 por hora, ¿sí? O 4 por siglo. Lo que ha ocurrido al presente, al sol de hoy, es que ha habido 4 detecciones en los últimos 2 años, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe si, por ejemplo, porque la pregunta que ha surgido acá es bien importante, si nos corriéramos en frecuencia y estuviéramos midiendo fenómenos de otra naturaleza, de otra frecuencia, quién sabe si detectemos más o si detectemos menos, ¿sí? Eso es lo que viene, ¿sí? Pero lo que sabemos es eso. Y tú comentabas pues que para que yo hiciera esto, pues habían montado una cantidad de simulaciones. Sí. No sé si de pronto eso se puede ver en algún lugar. Probablemente, digo, hoy en día los laboratorios cada vez más son de información abierta.
Digamos, yo no lo he visto, o sea, no le puedo decir búsquelo en tal lado, pero es probable que sí, y lo que haría yo si quisiera verlo es consultar la página de LIGO, porque ellos tienen información en bruto de simulaciones, de detecciones, de artículos, desde el previo, desde la construcción. O sea, ellos tienen desde el artículo original de Weiss diciendo se va a poder, incluso desde los trabajos de Hermann Bondi y de Richard Feynman diciendo si podríamos hacer fenómenos que generen fricción y puedan hacer detectables las ondas gravitacionales, que son trabajos de los años 50. ¿Sí? Hubo un evento en el año 53 tal vez, en el que participaban Richard Feynman y Hermann Bondi, y afirmaban se podría, ¿sí? Por lo menos lo planteaban teóricamente cómo se podría hacer. Años después salió pues, otros intentos y finalmente Weiss propuso su interferencia para poder hacerlo. Entonces, toda esa información yo buscaría la página de LIGO y capaz que exista. ¿Sí? Habrá que saberla buscar, ¿sí? pero con paciencia capaz que la encuentro. El hecho de que haya perturbaciones en el espacio-tiempo no iría en contra del principio cosmológico, ya que digamos que en cierta región del espacio ese agujero negro configura la geometría de ese espacio, mientras que en otra región... Okay. Cuando me habla de principio cosmológico se refiere a la homogeneidad isotropía macroscópica. Okay. Resulta que el principio cosmológico tiene una dependencia de escala brutal, y es que es a gran escala. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos, decimos, el universo, según el principio cosmológico, es homogéneo, isotrópico y es igual en todas las direcciones. Nos dice ese principio. Y yo diría, ¿estamos en el universo? Sí, sí o no. Y aquí donde estamos es homogéneo, isotrópico, no para allá veo un planeta, veo una dirección preferida, gravitacional hacia abajo, y hacia afuera veo otra vaina distinta. Entonces, localmente, esas propiedades se pierden, ¿sí? Localmente las propiedades se pierden. Esas propiedades cosmológicas, como las que se plantean en el principio cosmológico, son ultramacroscópicas. ¿Macroscópicas de qué tamaño? Del tamaño de pensar que el universo, o sea, nosotros que no somos nada en el universo en ese sentido, porque un sistemita solar ahí, en una galaxia donde hay 10 a la 11 estrellas como nuestro Sol, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros estamos muy localizados. Y en realidad cuando se plantea el principio cosmológico se está pensando en la galaxia entera como si fuera una partícula libre de un gas, ¿sí? Como que yo tengo un gas y esas partículas del gas son las galaxias del universo. Y a esa escala es donde tiene sentido hablar de un principio cosmológico. Entonces observe que estamos en una escala completamente lejana. Cuando pensamos en un agujero negro o en 1.6 billones de años, eso para nuestra experiencia casi que no nos cabe en la cabeza en ese número. Pero cuando se hace un análisis cosmológico, eso es media cuadra, parafraseándolo tontamente. Entonces no se ajusta. El principio cosmológico es mucho más grande que eso, y aquí estamos hablando de un evento chiquitito. Pero lo importante es tener eso claro. Gracias. Una pregunta y es, ¿necesariamente tiene que haber una colisión para que se detecten las ondas gravitatorias? Pues porque los agujeros negros por sí solos generan campo gravitatorio, pero los efectos de la exposición, bueno, hay una analogía con esto de la mecánica clásica, o sea, necesariamente tienen que colisionar para detectarse las ondas gravitatorias. Bien, cosa importante. Nos dice aquí, el solito ya tiene un campo gravitacional alrededor. Claro, hay campo gravitacional, pero no genera una perturbación viajera, ¿sí? ¿Qué genera una perturbación viajera? Que haya un sistema alrededor de otro girando, que sería un sistema que tiene un momento, un tensor de inercia no nulo, ¿sí? O sea, la clave cuando uno vaya a hacer análisis en las ecuaciones de campo es meter un tensor de inercia no nulo, que es un sistema al menos de dos cuerpos girando uno alrededor del otro. Si le meto más cuerpos, si no fuera dos, si no fueran cuatro, como si yo pudiera cuatro agujeros negros en un cuadrado y los pongo a dar vuelta, generarían una radiación más fácilmente visible, pero no es tan fácil que ocurra un fenómeno de esos en el universo. Entonces la cosa viene por ese lado. ¿Sí?
generación. No, ya está. Ya lo cumplió. Era parecido, perfecto. Bueno, creo que eso fue todo. Daniel tenía una pregunta. Pues es que, no sé, o sea, es que dentro de los análogos que tengo usted nos dice que podemos saber como algo así como un momento, ¿sí? Del momentum en el sentido de saber cómo es la interpretación de las ondas gravitacionales, pero no su posición, por así decirlo, ¿cierto? Sí, vamos, pero entonces la colisión fue ocurrió allá, no, pero sí se... hoy no. Pero entonces eso tendría como algo, pues no sé, dentro del punto de vista desde la teoría de la mecánica cuántica con la teoría de Heisenberg, que dice que no podemos saber su posición, pero sí algo acerca de su momento. Entonces no sé si de pronto eso pueda, digamos que dentro de un punto de vista físico tener como un poco de sentido. No, definitivamente no. Aquí la cosa es simplemente porque solo tengo 2 interferómetros en el planeta detectando ese evento. En principio, teniendo más interferómetros para tener como diferentes componentes, yo podría reconstruir mejor la onda gravitacional que llegó y decir efectivamente vino de tal lado. Eso digamos como desde el punto de vista técnico. En el punto de vista físico y conceptual, cuidado. La teoría de la relatividad general es bella, sofisticada, hermosa y lo que usted quiera, pero es una teoría clásica. ¿Sí? Allí no hay ningún elemento cuántico en la teoría, no hay ninguna construcción, no hay principio de indeterminación, no hay nada. Obviamente estaba la intención de descubrir, desarrollar, plantear una teoría cuántica para la interacción gravitacional, pero aquí y ahora eso no existe, no se ha logrado y no sabemos cuánto falta para lograrlo, pero nada que ver. ¿Listo? Importante. Bueno, pues creo que eso fue todo, así que muchísimas gracias.